el día de hoy vamos a estar hablando en nuestro podcast Bajo la Luz de la Palabra sobre la masculinidad bíblica. Y para ello tenemos 3 invitados que nos van a estar exhibiendo. Hola, mi nombre es Eugene Rose, soy pastor del Templo Bautista de Colón, en la preciosa provincia de Colón. Es un placer estar con ustedes hoy. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Elías Valderrama y soy pastor de la iglesia bautista de Pacora. Buenas tardes, mi nombre es Eric de Gracia y estoy sirviendo en el Ministerio de la Palabra, apoyando al pastor Edrisi en la iglesia bautista de Papá. Ok, lo primero que vamos a estar hablando es sobre la masculinidad bíblica. ¿Qué es la masculinidad bíblica? Pastor, si nos podría hablar un poco sobre eso. Bueno, la masculinidad, para primero quiero comenzar con la definición básica de masculinidad. Masculinidad es lo contrario de feminidad, ¿no? Entonces se trata, y ahí hay una diferencia, ¿no?, entre masculino y femenino. Entonces ahí se puede ver el significado. La masculinidad tiene que ver con el proceder de ser hombre, ¿no? La forma de ser del hombre o el varón. Sí, tiene que ver eso. Me acuerdo del pasaje de 1 Corintios 16, donde Pablo dice a los hermanos en Corinto: pórtense varonilmente. Entonces ahí podemos ver cómo hay una manera de portarse, ¿no?, del varón. Y es así, cuando uno habla de femenino, uno ve, por ejemplo, las mujeres cómo se comportan, ¿no? Cómo caminan, cómo hablan, cómo se sientan, y muchos comportamientos más. Y de la misma manera, entonces, también el varón, cómo camina el varón, ¿no?, cómo se sienta, cómo habla el varón, los juegos, su conducta. Entonces, la masculinidad tiene que ver con la forma de ser, con el modo de ser del varón, que se diferencia al modo de ser femenino. Esa es la masculinidad, de manera general. Podemos hablar mucho más cosas, ¿no? Pero entonces ahora la masculinidad bíblica tiene que ver entonces con lo que la Biblia o la voluntad del Señor, que es la voluntad del Señor, cómo quiere Dios que el hombre entonces se comporte, ¿no? El ideal del Señor de cómo quiere que el hombre se comporte en sus diferentes contextos, ¿no? En su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en el trabajo, con el prójimo. Y muy importante eso, lo que acaba de decir el pastor. ¿Cuál es el rol como hombre en el hogar? Pastor Eugene, ¿cree que usted nos podría dar un poco de luz sobre eso? ¿Cómo no? Primero considero que, como muy bien menciona el pastor, este es un tema súper relevante, por lo menos en 2 aristas, desde mi perspectiva, porque por un lado, los hombres mayores, adultos, por lo general no conocen lo que Dios dice con respecto a la masculinidad, y en el caso de los más jóvenes se encuentran entonces ahora luchando con el concepto nuevo de construir la masculinidad, de tratar de repensar todo lo que se había entendido a lo largo de la historia de lo que era ser un hombre. Y por ende lo relevante en este caso es siempre volver a la Escritura. Conforme a la Escritura, el hombre tiene un rol de protector, tiene un rol de guía, tiene un rol de sacerdote dentro del hogar, el cual las Sagradas Escrituras nos permiten ver en diversas porciones, donde pudiéramos profundizar un poquito más, pero que básicamente pudiéramos observarlo ahí: servir, proteger, guardar el hogar de la manera que trae gloria a Dios. Amén. Y eso es también muy, muy importante. La pregunta que nos hacen también es: ¿cómo debo yo prepararme para ser un hombre bíblico? ¿Nos podría ahondar un poquito más en ese tema también, hermano Eric? Bueno, la misma pregunta nos da la respuesta, ¿no? ¿Cómo prepararme para ser un hombre bíblico? Es yendo a la Biblia. No hay otra forma de poder conocer cómo Dios
quiere que el hombre se comporte, quiere que el hombre sea, si no es a través de su palabra. No hay otra fuente. Y hay que prepararse, estudiando su palabra, escudriñando muy a fondo la palabra de Dios. Lo otro es que teniendo hombres bíblicos en la iglesia, de que los jóvenes desde el hogar puedan ver un padre que se comporte bíblicamente. Hoy en día estamos escasos de hombres que se comporten como hombres bíblicos y no como el hombre que se comporta del mundo. Y es necesario que los jóvenes puedan desde el hogar ver ese ejemplo. Y si no tienen padres cristianos, entonces poder visualizar a líderes, hombres creyentes en su iglesia, para poder ellos puedan ser formados y ver ese ejemplo de esos hombres, donde ellos pueden tomar ese ejemplo, ¿no?, de la palabra de Dios. Con respecto a la masculinidad, sobre todo, es bueno también recordar que cuando Dios creó a Adán y lo pone en el Edén y le da las instrucciones, Dios mismo es el que establece cómo debe ser el varón. Dios mismo establece la masculinidad, creando al hombre primero y entonces haciéndolo responsable a él de lo que él va a hacer en Jardín del Edén, ¿no? El trabajo también con su futura esposa. Entonces, cuando Dios le da el papel de responsable de trabajar, le da sus mandamientos para que continúe entonces procreando hijos de Dios. Entonces, ahí todo eso tiene implicaciones de Dios dándole al hombre, diciéndole quién es él y lo que debe hacer. ¿No? Y eso es importante también. Eso quiere decir que hay una distinción con lo que estoy viendo aquí entre el hombre bíblico y el hombre del mundo. Lo que me lleva a varias cosas. Por ejemplo, nosotros sabemos que cada uno puede crear una familia, el hombre bíblico y el hombre del mundo. Pero bajo la luz de la palabra, ¿cuáles son los roles que tenemos que tener nosotros como miembros de una familia? Por ejemplo, ¿cuál sería mi rol como esposo en un hogar cristiano? Bueno, tu rol es variado. Si nos vamos al huerto, conforme a Génesis capítulo 2, versículo 15, el hombre tenía la labor, versículo 13 más o menos, tenía la labor de cultivar el huerto y cuidar el huerto. ¿Okay? Eso no era meramente una actividad agrícola, sino involucraba también el cuidado de todo aquello que Dios lo puso sobre su cuidado. Eso quiere decir que soy responsable del cuidado de mi hogar. En todas las facetas, en todas las áreas. Entonces hay un liderazgo que se le da al varón para encargarse principalmente de esta función. Hay un servicio que se le da a la familia. El trabajo de proveer es la voluntad de Dios para los hombres. El trabajo de cuidar ese hogar, de proteger ese hogar, ese es el trabajo de ese hombre, y se hace a través del cuidado de la familia, de la esposa, de los hijos. Va todo en esa misma dirección, por poner un ejemplo. Entiendo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que proveer casa, comida y seguridad como hombres cristianos. ¿Hay algo más que nosotros debemos hacer con relación a esto? ¿O simple y llanamente esas son las tres cosas que nosotros debemos hacer? ¿Qué otra cosa? Sí, como estamos hablando, ¿no? de que es Dios quien establece todas estas cosas, la masculinidad con el primer hombre, ¿no? La masculinidad, bueno, es que debe ser así. Dios crea al hombre y el único que tiene el derecho, y como Él lo creó, entonces Él le dice o le muestra cómo debe comportarse un hombre, ¿no? El inventor si Dios inventó o si Dios creó al hombre, entonces Dios es el creador de la masculinidad.
Y ahí vemos, como decía el pastor Eugene, que del rol en el Edén. También podemos recordar también que, por ejemplo, Adán fue el primero en la creación que Dios le dio los roles de rey, sacerdote y el otro que se me escapa, profeta, ¿no? Fue Adán. Adán tenía que gobernar. Adán Adán era el que hablaba con Dios, ¿no? Para entonces poder repetir las palabras a su esposa, ¿no? Y los demás. Y que era, ofrecía la adoración, y también era el profeta, ¿no? El que hablaba la palabra de Dios, Importante de eso. parte de Dios. Entonces, ahí podemos ver todas las implicaciones de lo que es las responsabilidades primeras del hombre, ¿no? Al gobernar la tierra, ¿no? A trabajarla, el sustento, como decía Eugene, y la dirección de su familia en lo espiritual, en la adoración a Dios, Uy, importante. y ser líder, ser ejemplo. Esas son las cosas principales, ¿no? De manera general, del rol del hombre, que muchas veces, que casi siempre se descuidan, ¿no? La descuidamos. Es muy importante lo que menciona el pastor, porque muchas veces el enfoque es el aspecto de suplir, ¿no? Económicamente a la familia. Eso por lo general todos los hombres lo entienden. Son contadas las ocasiones en que veremos hombres que no reconozcan esta parte de la vocación, pero en la que tendemos a flaquear la mayoría de los varones es en el cuidado y la provisión espiritual dentro del hogar. Ahí es donde tendemos a ser pasivos, tendemos a delegar, tendemos a otorgarle esa vocación a nuestras esposas o a la iglesia, y descuidamos ese deber también de estar velando por la salud espiritual, porque eso es parte del cultivo que le compete al hombre también. Hay implicaciones de que hay un equilibrio de las tres. Sin duda. Hay un equilibrio de las tres, no una más que otra, que es lo que dice Eugene, que siempre nos inclinamos hacia la parte del trabajo de cultivar la tierra, ¿no? Sí. Para sostener, para traer comida. Ok, hablemos también. Tengo otra pregunta que me llegó. Esa pregunta es: ¿debo corregir físicamente a mis hijos? Creo que esa pregunta es de debate, porque muchas personas no piensan así. Bajo la luz de la palabra, ¿qué pensamos o qué debemos hacer nosotros? Yo diría que depende. Okay. Y sería por ejemplo, yo estoy siempre disciplinando a mis hijos. El físico es uno de las menos disciplinas que uso. Depende de la falta que cometieron. Y sería cuando se hace una falta grave, muy grave, ahí entonces que sería casi nunca. Ahí donde uno pensaría entonces en la disciplina física, ¿no? Por uno o dos correazos, como se dice, ¿no? Y creo que eso es todo. Pero yo creo que hay momentos donde hay el padre sabio cristiano tiene que determinar en qué momento se es necesario. Okay. Igual que el pastor, soy partidario de la disciplina física también. Entiendo que hay debate entre hermanos también con respecto a este tema, pero lo vemos bíblico. Creo que la clave está en cómo se hace, y la referencia está en que si obramos en ira, no estaremos disciplinando correctamente. Aquí aplica directamente que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que el padre que discipline a sus hijos con 2, 3 nalgadas, dependiendo, o 2 correazos, dependiendo del caso, lo hace con la intención de corregir, no de descargar ira, no de descargar rabia por la actitud del niño, sino, como enseña claramente la Biblia, la disciplina lo que busca en amor es corregir. Entonces, modificar conductas. Así que
yo le diría al hermano o la hermana que hizo la pregunta que la Biblia no condena el que use la vara. El debate es qué significa la vara. Nosotros entendemos que pueden ser 2 azotes de vara, literal. Pero la clave está en cómo se hace. Por ahí va eso. Ahí Pablo dice que debemos criarlos a ellos en la disciplina del Señor. Eso es lo que dice, ¿no? En la disciplina del Señor. Entonces, cuando habla del Señor, no se refiere, como decía Eugene, a nuestra disciplina, Amén. a mi manera, sino como el Señor lo ha indicado y de acuerdo a la voluntad de Él. De acuerdo a la voluntad de Él. Entonces, ahí es donde tenemos que. Toda disciplina que hagamos, ya sea una exhortación hablada o algún castigo de alguna prohibición que le pongamos o físico, debe ser que tome en cuenta la voluntad del Señor, tome en cuenta cómo el Señor lo llevaría a cabo, ¿no? Siempre tomando en cuenta la voluntad del Señor, con alguna prohibición como también alguna, si es necesario, alguna vez alguna disciplina física. Amén. Siempre está en el Señor. Amén. Ahora sí, otra que yo personalmente me interesa. Yo tengo hijas y tengo hijos. ¿Cuál debería ser la vara de medir para las futuras parejas de mis hijos? Que creo que ahí es un punto que casi nadie quiere llegar, pero deberíamos tener una vara de medir para las futuras parejas de nuestros hijos. La vara de medir es como una Como el estándar. Sí, el estándar. El estándar. ¿Qué estándar? Como qué es lo que tiene que tener esa persona que quiere ser la futura pareja de mis hijos. Bueno, creo que lo mismo que dijo Eric hace un rato ya al inicio de esta conversación, hay que ser bíblico en este tema también. La regla, el parámetro, el estándar es la palabra de Dios. Y consideramos que la Biblia enseña con gran detalle y con gran extensión el tema de que deben ser personas que están alineadas espiritualmente hablando. Entonces, para mí, lo primero sería que el que pretenda a mi hija o a mi hijo sea creyente en Cristo por la fe, en el Evangelio. Al ser creyente ya tiene el primer requisito cubierto. Creo que sería esa la primera vara de medir. Y ya a partir de ahí se comienza a ver entonces el carácter, qué tanto entiende lo que estamos hablando de la masculinidad bíblica en el caso de que sea un pretendiente varón, qué tanto entiende la dama en el caso de que sea la feminidad bíblica, y por allí entonces se van estableciendo los parámetros que permitan observar estas cosas, ¿no? Entonces, por lo menos yo a mi hija le digo, tiene que ser igual o mejor que yo. Esa es mi referencia particular en la casa, pero más o menos sumariza o resume eso mismo que acabo de decir. Yo le diría o rapto secreto o venida del Señor. No. Uno de lo que hay que ver o tomar en cuenta es si la persona o el joven, el buen testimonio que la iglesia da de él, ¿no? El testimonio que la iglesia da de él. El testimonio que la iglesia da de él, ¿no? Si es un muchacho o una muchacha que le gusta congregarse, participar, servir, ¿no? ¿Qué dice la iglesia de él, de ella? ¿Qué dice? Si se involucra en el ministerio, si ama a la iglesia del Señor, ¿no? Si participa en las actividades. Porque si es un muchacho o una muchacha que la mamá, por ejemplo, ¿no? Que mi hijo quiera tener una relación con una muchacha, que la mamá tiene que empujarla para ir para los cultos. Que no le gusta escuchar la palabra, que la aburre, casi que la iglesia de manera casi obligada, pero
Entonces no sería. Tiene que ser alguien. Totalmente Yo por lo de menos acuerdo. vería eso en una muchacha, ¿no? Como el testimonio en la congregación. Si ama la iglesia del Señor. Yo agregaría que, o sea, si viene un muchacho ahí que no, que yo tengo 16, 17 años, no. Usted siga estudiando, siga aprendiendo, pues esto no es el momento para ningún estándar todavía. Siga buscando ese estándar, Pero si bien ya tienen una edad pues, ya aprobada por los padres, una edad para el cortejo, igual volvemos al tema de las 3P, ¿no? O sea, este joven tiene la capacidad de poder ser la guía espiritual de mi hija. Si es así, bueno, va un primer gancho, puede ser ese pastor de la familia. Ese joven tiene la capacidad de ser proveedor para mi hija, sí o no, proveedor físicamente, materialmente y también espiritualmente. Lo puede ser, entonces ganchito. Y por último, puede también proteger a su familia de manera también física y proteger la fe, los valores de su familia. Entonces, un último ganchito. Sí. Obviamente, como decía, no hay una edad, ¿no? Porque ya se toma en cuenta, pues también cualquier edad que va a llegar a la casa y quiero ser novio o novio. No hay una edad, como decía, hay que, necesita ser, si es hombre necesita ser proveedor. Así es. Preparación es la clave, en mi opinión. Y ahí hay un llamado importante para los jóvenes, una vez, ¿no? De que este tiempo de la adolescencia, que muchos lo ven solamente para juego, no es solamente para juego, pero también es para ir preparándose en todas estas cosas, ¿no? Todos estos principios, todos estos valores, asegurarse de que conoces el Evangelio, de que crees el Evangelio y de que tú puedes ser ese hombre que la Biblia enseña que debe ser para esa mujer, o viceversa, que tú seas esa mujer para ese varón. Entonces, son conversaciones conscientes que se deben tener y que lastimosamente no siempre se tienen. Así es. Bueno, con esto damos fin a la parte de la familia. Si tienen más preguntas con relaciones al tema de cómo debe ser un hombre bíblico en su familia, nos las pueden escribir en los comentarios y con mucho gusto estaremos respondiendo. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la sociedad y cómo debe ser un hombre, o la masculinidad bíblica, cómo debe verse reflejada en la sociedad. Tengo varias preguntas también, pero antes de empezar con las preguntas, quisiera saber qué piensan ustedes que cómo se debería ver la masculinidad bíblica en la sociedad. Bueno, subiéndome de la definición que dio el pastor Edrisi, el diseño de Dios para el hombre debe ser no solamente conocido, sino vivido en todas las áreas de influencia de ese hombre. Entonces, la Biblia nos enseña que somos sal y luz del mundo y debemos cumplir con esa vocación de ser sal y luz del mundo desde la perspectiva masculina, aquellos que somos varones. Entonces, aplica ese mismo principio de ser protectores de nuestra comunidad, de ser ayuda para nuestra comunidad, de involucrarnos en la comunidad de tal manera en que mostramos la luz de Cristo, mostramos la luz del Evangelio y estos valores que nos da nuestro diseño divino desde Génesis, por ejemplo. Entonces, los principios del huerto se aplican también por extensión a las áreas de influencia donde estamos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestras universidades, ya sea con nuestros vecinos. Todos estos principios deberían entonces aplicarse igualmente desde mi nivel de perspectiva. Muy bien. Bien, hay varias preguntas. Las preguntas van relacionadas a muchas cosas. La primera es: ¿cuál debería ser mi rol? O si mi rol debería ser pasivo en la sociedad. Es decir, no mezclarme con lo que está pasando en nuestro alrededor. Ejemplo, y recuerdo
esta pregunta porque fue un joven el que me la hizo. Él me estaba contando sobre, y hay algo que ya está pasando en la sociedad, que abrazan el feminismo. Como abrazan el feminismo, hay este modo de pensar en el cual dicen, bueno, yo soy hombre, pero yo no necesito esforzarme tanto porque ya las mujeres hacen lo mismo que nosotros. Así que yo me mantengo al margen y no me esfuerzo para yo lograr lo que tengo que lograr. Entonces, él me pregunta y me dice si yo cuál debería ser mi actitud con relación a eso. Si yo me tengo que mantener al margen, si yo tengo que quedarme pasivo en una esquina o simplemente seguir lo que me estipula mi crecimiento en Cristo. Sí, bueno, yo creo que decía el pastor Eugene, habla de la luz, de sal y luz, somos sal y luz, como la Biblia dice. Y es imposible que una luz no Alumbre. sí, o sea, no tenga ningún tipo de influencia o no haya ninguna consecuencia cuando una luz alumbre, ¿no? O una sal. Entonces, es imposible, es contradictorio en ese sentido que un cristiano pase desapercibido. Si somos sal y somos luz, ya estamos siendo activos, ya hay una resistencia en la sociedad, porque somos cristianos, somos sal y luz. Entonces si somos luz, si un cristiano es luz, entonces ya hay una resistencia, entonces nuestra manera de comportarnos en el trabajo, ya hablo de manera general, nuestra manera de comportarnos en el trabajo, siendo honrados, llegando temprano, por ejemplo a tiempo, cumpliendo con nuestros deberes, eso es luz. Que entonces hay una resistencia con respecto a los que no hacen eso, entonces nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, que es el evangelio, todo eso va a traer, cuando hablamos, entonces nuestra manera de hablar es diferente, ¿no? Nuestra mentalidad es diferente a lo que normalmente en la sociedad hay o se piensa, entonces ya estamos ahí siendo activos, aunque no queramos, aunque no lo veamos así. Ya estamos de esa manera también atacando, defendiendo, solamente con nuestra manera de hablar y cuando hablamos del evangelio. Entonces, todo eso se va a contraponer a lo que la sociedad predica y habla. Y por eso decía que es contradictorio que un cristiano no sea activo en la sociedad. Sea activo en la sociedad siempre. Amén. Yo sí puedo añadir allí, me gusta esa pregunta y concuerdo 100% con el pastor. Estamos llamados a ser, o sea, no podemos no ser activos, no podemos decir vamos a ser pasivos. De hecho, ese es el engaño que Satanás está promoviendo precisamente con nuestra juventud, en el caso de los varones, a que seamos pasivos, a que no ejerzamos nuestra vocación. Entonces, por eso estamos escuchando, como mencioné hace un rato, acerca de este concepto de deconstruir la masculinidad a tal punto de que la podamos ver como que ya no debería ser lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sino que debe ser una más femenina, una más amoldeada a las nuevas realidades, ese tipo de palabras son las que se usan en estos tiempos. Y de nuevo, todos estos engaños de Satanás. Fuimos creados a su imagen y semejanza, fuimos creados varón y hembra, y eso significa algo. No somos menos en valor el uno que el otro, pero somos iguales ante Dios, pero tenemos diferentes vocaciones, las cuales se complementan para cumplir con la vocación divina. Entonces, los hombres debemos ser diligentes en cumplir nuestra vocación, no solamente en la casa, no solamente en la iglesia, sino que también en la comunidad. Así que ser pasivo no cuenta, sea el hombre que le agrada a Dios, aun cuando las mujeres lo rechacen, esa masculinidad, sea lo que sea, para la gloria de Dios. No, y el Señor cuando le da las instrucciones a Adán, el Señor lo hace
responsable del huerto del Edén, tenía que labrar el huerto del Edén, cuidarlo. También le da una autoridad sobre los animales, de ponerle nombre a los animales, y también sobre su pareja, sobre su esposa Eva, en la cual él tenía también que enseñarle y darle todas las instrucciones que el Señor le había dado acerca de no comer del árbol. Era Adán quien tenía que decírselo a Eva. Entonces ahí podemos ver cómo el hombre, desde el principio, Dios le da ese liderazgo, o sea, en todos los ámbitos. En el Edén, sobre los animales, sobre la esposa. Lo mismo sigue pasando en estos tiempos. O sea, no solamente somos responsables o líderes ahí dentro de las cuatro paredes de nuestra casa, sino que también hacia afuera. Dios no hizo a Adán pasivo. Exacto, Dios no hizo Adán pasivo. Muy importante esto. Así que jóvenes que nos escuchan y piensan que es estar quietos sin hacer nada, a eso no nos llamó Dios. Muy bien, muy bien. Hay varias preguntas que creo que son fuertes. Ahí viene. La primera es: debemos estar en constante discusión con los que no piensan como nosotros. No, siguiente pregunta. Esa llegó de alguien que me dice que él sigue bastante a Sujei Michelén, él sigue bastante también al pastor Miguel Núñez, y que él se mete a los foros a debatir con las personas. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Ok. Él me dice que él tiene que defender la verdad. Entonces, la pregunta surge porque él me dice que él siente que tiene que llevar a las personas a la realidad que hay. Y por eso él siempre está en contingencia y discutiendo. Fue llamado. Entonces, paradigma, ¿verdad? Hay un tema ahí. El tema es interesante porque en un aspecto sí estamos llamados a poder dar razón de nuestra esperanza a quien nos las demanda. presentar defensa. Correcto. Amén. De quien, lo que le dice Pedro. Sin embargo, también Pablo le exhorta a Timoteo, si no me equivoco, aléjate de las discusiones. Entonces hay que reconocer, las redes sociales no son el lugar propicio para discusiones significativas del Evangelio. Otra cosa que hay que añadir también es que ese llamado que hace el apóstol Pedro es a que podamos convencer con mansedumbre a quienes se oponen. Entonces eso quiere decir que no estamos discutiendo para ver, para demostrarte que yo sé más que tú o que tú sabes más que yo, sino para ganar a la persona para el Evangelio. Entonces yo creo que el interés está en el lugar correcto, la aplicación probablemente no lo esté, sino que pedirle al Señor que lo ponga en situaciones donde Él pueda tener esas conversaciones significativas con el interés de ganar a la persona, no simplemente ganar un argumento, porque si no, nunca va a salir a las redes sociales, ¿no? Sí, Proverbios también nos da consejos para este tipo de situaciones donde van a haber personas que son necios y sus preguntas son necedad, y de las cuales nosotros no debemos ser partícipes. Debemos ser sabios y no entrar en contienda con el necio. Y ser muy prudente y detectar muy bien cuando yo sé que la pregunta viene con necedad, viene de parte de un necio, o cuando la pregunta en verdad viene de alguien que se puede conversar con ella y necesita que tú le des una respuesta para que ella pueda aprender. Y también discernimiento para saber orar, discernimiento para saber cuándo yo soy un necio. Solamente detectar a que es necio, porque todos queremos que los demás son necios. ¿Y cuándo somos nosotros? Pero nosotros también podemos caer en esa necedad. Exacto. Muy bien, muy bien. Tengo otra pregunta. Esta más bien, yo creo que esta yo la contesté, pero igual la puse.
Y me pregunta un hermano, ¿qué tan sano es reunirse entre hermanos masculinos fuera de la iglesia? Muy sano. Muy Él sano. me lo pregunta porque él dice, yo no veo eso mucho, yo no veo eso. Entonces mi pregunta es por qué eso no pasa. Me pregunta él a mí. Hablábamos, creo que antes de empezar, de lo difícil que es reunir a los hombres. Yo creo que es eso. Es difícil reunir a los hombres para hablar temas edificantes. Porque para hacer cualquier cosa, Ahí sí. para hacer cualquier cosa, para pasar el rato y hablar frívolamente de cosas, ¿no? Ok. Sí, es más fácil, ¿no? Pero si queremos reunirnos realmente para temas edificantes y poder reflexionar y meditar en la palabra del Señor todos juntos, compartir nuestras experiencias y animarnos, es más difícil. Es como tratar de reunirnos para orar, ¿no? Es difícil reunirnos para orar. Entonces, pero si decimos vamos a comer, ¿no? Viene más gente a comer, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con la dificultad de poder reunirnos para hablar temas edificantes. Pero sí es bueno que lo hagamos. Y no se trata de que, porque no hay nadie quien prohíba eso. Correcto. El pastor no prohíbe eso. Eso no se prohíbe. Todos se pueden reunir, cualquier persona se puede reunir en el momento en que quiera reunirse con otras familias cristianas, ¿no? Pero yo creo que la dificultad está allí. Sería bueno que se hiciera, pero la dificultad está en el tiempo. Entiendo. Probablemente está también el tema de cómo algunos entienden la masculinidad bíblica. Bueno, no entienden la masculinidad bíblica, mejor dicho, porque cuando uno habla con los varones para conversar o reunirnos cualquier cosa, lo general o lo normal es decir, no estoy trabajando. ¿Okay? La razón número uno, que alguien dirá, los hombres no se reúnen porque están trabajando. Sin embargo, creo que lo que nos falta en ese sentido es organizarnos mejor o darle valor apropiado a las cosas. Decía el pastor Piper en alguna ocasión que las redes sociales han demostrado que el problema que tenemos no es falta de tiempo. Entonces es cuestión de priorizar correctamente qué es más valioso para mí. Si puedo encontrar valor en reunirme con mis hermanos a orar, o encuentro más valor en sentarme hoy es sábado y voy al Barcelona o voy al Madrid o lo que sea, yo prefiero quedarme allí. Entonces creo que es como consideración para los hombres es qué considero más valioso en un momento X o Y. Pasa lo mismo con la familia a veces, inclusive. Podemos ser negligentes con las familias porque consideramos más valioso otra cosa. Entonces, de mi parte, la oración probablemente sería pedirle al Señor que nos muestre lo que realmente tiene valor, de poder priorizar correctamente las cosas en mi vida. Y una de esas es la comunión entre hermanos. Ahí decía que fuera del culto, ¿no? ¿Cómo era la? Que fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. O sea, que fuera del contexto del culto. Sí, fuera del contexto del culto. Que es lo que. No, porque lo que estaba pensando era que nosotros tenemos reuniones de hombres. No sé si tiene alguna reunión de hombres aparte de eso. Vayan a la reunión de hombres también, Sí. es importante. Es que ahí es donde está todo. Y Hay muchas que... veces no va ni la mitad Así es. del hombre que hay, no la mitad del hombre que hay. Así es. Y, no, y la Biblia nos anima a los hermanos a que en todo momento dice, edifíquense Sí. mutuamente el uno al otro, sírvanse el uno al otro, sopórtense los unos a los otros, exhórtense, anímense, repréndanse también mutuamente. Entonces es algo que también la Biblia nos manda y nos exhorta, que como hermanos debemos reunirnos, debemos ir reunirnos con nuestros hermanos, no con... Totalmente de acuerdo. Bueno, todo eso es para hacerse. ¿Dónde más se va a hacer eso sino en la reunión? Exacto. En la comunión Con los hermanos. Y, o sea, la respuesta corta a la pregunta del pastor lo dijo, sí es sano, sí es sano. Para mí el pasaje bíblico que más ejemplifica eso, no solamente para los hombres, sino para toda la iglesia, es Salmo 123. Y por alguna razón se entiende que ese salmo nada más se refiere solamente al momento del culto.
pero la realidad es el cuerpo de Dios reunido en armonía siempre es una bendición, siempre. Entonces en ese contexto dice la escritura donde Dios derrama bendición y vida eterna. Y probablemente si lo viéramos así, con más regularidad, viéramos menos tedioso, para los que lo ven así, la comunión de los hermanos. Ya sea varones, ya sea mujeres, ya sea en general, siempre sano. Muy bien, muy bien. Tengo dos preguntas. Creo que estas dos preguntas tienen mucho que ver con alguien que no está asistiendo a ninguna de esas cosas y ha descuidado su vida espiritual. La primera es, ¿qué debo hacer cuando no sé qué hacer en una situación? Como por ejemplo, he tenido deseos de ser infiel a mi esposa. No, esa pregunta está fuerte. Fuerte. Pero no sabe qué hacer. No sabe. Voy a repetirlo. Cuando vi la pregunta, porque me la entregaron un papelito, yo le pregunté si era él que tenía ese problema, yo que no. Pero Otro, un amigo. ese mismo me escribió también otra cosa más acá, que es otra pregunta que tengo aquí. Pero sí es que qué debe hacer él cuando está en una situación a tal punto de que él se siente acorralado. Yo no creo que no sepa qué debe hacer. Yo no creo que no sepa qué debe hacer. Así es. Yo también estoy de Si acuerdo. no, si no sabe qué hacer, él puede ir a la Biblia y un versículo dice que ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. Puede leer ese versículo y de repente ahí encuentra una luz. Es lo que debe hacer. Yo creo que él está en la situación de que él quiere como justificar su situación. Se dice que está bien porque no sé qué hacer y por eso puede ser que caiga. Bueno, esto es tema de consejería, si me preguntan a mí. Es un tema que si hay alguien que estuviera pasando por una situación así y se siente tentado muchísimo, ¿okay? Debería acercarse a alguien y hablar para saber qué está produciendo esto, cuáles pueden ser las razones por las cuales o qué cosas han llevado a esto, porque eso no sucede de un día para otro. Hay cosas que se han dejado de hacer, hay cosas que se han estado haciendo que te llevan en esa dirección. Entonces hay que conversar eso, encontrar el área de trabajo y ver cómo el Evangelio, que ahí entra el asunto, cómo el Evangelio revierte eso. Entonces, lo que le puedo decir en resumidas cuentas, sí hay que hacer. Vamos a recordar la palabra de Cristo en su Evangelio, que hay perdón de pecado, hay reconciliación con Dios y hay esa búsqueda, se puede encontrar ese reenfoque en lo que es correcto, justo, sano y bueno, que es honrar el pacto matrimonial con tu esposa. Entonces, que no hay circunstancia por la cual esté atravesando que no pueda ser solventada si nos acercamos a toda la gracia. Amén. En esa misma línea, la misma persona me escribe y me río porque son casos que creo que son similares. Tengo un amigo, así empezó, que se fue de la casa, no se casó nunca por la iglesia, pero se fue de la casa. Ahora se va a casar de nuevo porque simplemente no quiere volver a su casa. No comprendo. Y esta es la situación, porque yo tuve que preguntarle, porque así como el pastor, yo tuve que preguntarle, ¿qué estás tratando de decirme aquí? Él se fue de la casa porque conoció al Señor. Eso es lo que dice el Señor, que se fue de la casa. Y cuando se fue de la casa... Pero se fue de la casa porque conoció a aquel señor. Allá voy. Se fue de la casa porque dice que conoció al Señor y en la iglesia donde él está asistiendo conoció a una muchacha.
Y como conoció a la muchacha, cuando conoció al Señor, él abandonó la relación que tenía previa. No tengo el lujo de detalle de por qué abandonó la relación, qué fue lo que pasó, si habló con la... No tengo esos detalles, pero tengo eso. O sea, es decir, abandonó una relación y entró en otra relación. Ajá. Lo que entiendo es que Pero no se casó formalmente. él no se ha casado, de ningún lado todavía. Lo que entiendo formalmente de esto es que él dejó el hogar, conoció al Señor y se quedó fuera del hogar. Y conoció a una muchacha en la iglesia donde va y se va a casar. Controla de que, es que no entiendo. Controla que dejó la casa, o sea, dejó su matrimonio. Sí, su familia. él Ah, no tenía un matrimonio, pero estaba unido con... ya, ya. Acá no hubo matrimonio civil. No había nada de eso. No había nada de eso. Ok. Entonces, me pregunta, y él no quiere volver a su casa. ¿Qué le puedo decir? Eso es lo que me pregunta a mí. ¿Qué le puede decir? ¿Cuál es el consejo que ustedes darían en una situación así? Ok, yo creo que habría que reconocer primero que la primera situación era pecaminosa. ¿Ok? Estaba viviendo en fornicación con alguien por un tiempo X. Sale de esa relación en fornicación, no hubo compromiso, no hubo pacto hecho, y en este proceso conoce al Señor. Es lo que estoy entendiendo. Así es. Si en este proceso conoce al Señor, ¿okay? Lo que toca es honrar lo que viene después, entendiendo de que lo que pasó antes de. ¿Okay? Entonces hay una nueva realidad cuando la persona viene a Cristo, conoce al Señor, es salvo, y su intención debería ser vivir correctamente el matrimonio al que vaya pensando entrar. Okay. Sin embargo, yo considero prudente, si hay alguien en esa situación, es prudente y necesario que se reúna con su pastor, sus pastores, y que conversen sobre su situación, uno. Y dos, asegurarnos de que, como muy bien dijo el hermano Eric, que esté preparado para el matrimonio, conoce las 3 P's y que está dispuesto a honrar genuinamente el amor de la otra persona. No creemos en la restauración, creemos que el Evangelio hace todas las cosas nuevas. Sin embargo, está el detalle este, ¿no? de saber si está preparado para el matrimonio. Muy bien. Converse con su pastor. Te voy a poner este pedazo del podcast. Ok. En conclusión, ¿qué podemos concluir como masculinidad bíblica? ¿Qué es lo que... ¿Cuál sería un role model o un ejemplo a seguir en la Biblia de masculinidad bíblica? ¿Tienen alguno que... Bueno, tenemos el mejor de todos. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de masculinidad perfecta. Él cumple a cabalidad la vocación que Dios le dio. Él es el esposo de la iglesia. No hay mejor esposo que él. Él es la referencia. De hecho, Pablo le dice a los hombres que comparen su amor a su esposa con el de Cristo por la iglesia. O sea, el ejemplo supremo lo tenemos de él. Amor sacrificial, amor que busca el bienestar del cónyuge, el que busca el bienestar de los suyos. Entonces, Cristo es el modelo primordial. El máximo ejemplo por referencia bíblica, el cual debemos mirar, porque también somos recordados de que no somos perfectos, ninguno, pero en la vista de Él, ¿no? Mirándolo a Él como referencia y confiando en la obra que Él hizo, somos capacitados por su Santo Espíritu para vivir en obediencia a lo que Dios espera de todos nosotros. Eso que Dios diseñó desde el principio, que debemos ser
para la gloria de Dios, se puede vivir si creemos el Evangelio y vivimos la verdad. Amén, amén. Esta sería mi conclusión. Muchas gracias. No sé si quisieran añadir algo más. No, sí, lo que iba a decir era que esto de la redefinición no es algo nuevo, hablando acerca de la masculinidad, porque siempre, desde el principio, como hemos estado viendo, desde el principio Satanás es el primer redefinidor, ¿no?, de la verdad, Total. ahí en el Edén, que también en ese sentido se trató de redefinir entonces los roles, ¿no?, del hombre y la mujer, ahí en el Edén. Entonces, pero yo creo que ahí está todo, ¿no?, la clave de cómo debe ser un hombre, cómo es la masculinidad, y como decía Eugene, como todos sabemos, que es Jesucristo quien es el que vemos completamente el hombre que debió haber sido Adán, que ya hemos visto de rey, sacerdote y profeta, o como las 3P que dice Eric, que es lo mismo. Total. Entonces, y yo creo que ahí está de una manera general definido cuál es nuestro papel, ¿no? El de si queremos ser como un hombre, debemos imitar a Jesús, ¿no?, que es el de sacerdote, rey y profeta. Y todas las implicaciones que tenga, vamos a tener debilidades, somos débiles, pero como decía Eugene, ahí está Jesús con su evangelio, su gracia, que nos ayuda siempre a seguir adelante. Amén, sí, amén. No, y es un sacrificio, o sea, es un sacrificio. Como dice aquí Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué debe haber en nosotros como hombres? Debemos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Una vez más quiero dar las gracias por venir el día de hoy. Gracias por tomar tiempo, porque sé que tienen una agenda atada y difícil. Pero el Señor proveyó el tiempo para que pudiéramos compartir con los hermanos. Y esperemos que lo podamos tener nuevamente en el panel para conversar y seguir hablando acerca de masculinidad y otros temas más. Muchas gracias a ustedes por vernos el día de hoy. Vamos a estar teniendo otros temas más en los cuales vamos a estar hablando. Pero solamente recuerden que la masculinidad bíblica es un llamado desafiante que solo puede vivirse con humildad y dependencia constante de Dios. Tengan un excelente día. Nos vemos la próxima vez en Viviendo para su Gloria.